Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a saludar acá a la cámara, por favor. Les decimos buenas noches, qué bueno que han venido. Hoy continuamos con el libro de Marcos. Si Dios permite, hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. El título de esta lección, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Así que va a estar muy interesante. ¿A usted le gusta conocer sobre los espíritus inmundos? ¿Le gustaría saber más sobre ellos? Póngame mucha atención porque va a estar muy interesante este estudio bíblico. Ya vamos escuchando 6 sermones, 6 estudios sobre el libro de Marcos. Vimos en el primer sermón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. También vimos las profecías del Antiguo Testamento, empiezan a cumplirse y llega Juan el Bautista. Vimos también cómo Jesucristo se identifica con los pecadores bautizándose y el mismo momento de su bautismo, una voz desde el cielo, este es mi Hijo amado. Después del bautismo, Jesucristo es llevado al desierto donde es tentado por Satanás. Obviamente ahí Jesús vence a Satanás con la palabra poderosa. También vimos que Jesucristo vino con el propósito de predicar el evangelio del reino. ¿Se acuerdan? Sí. Y la semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo escogió a 4 pescadores. ¿Están listos para lo que viene hoy? Hoy vamos a ver Jesucristo en la sinagoga de Capernaum enfrentándose a un endemoniado. Va a estar muy interesante. Por favor, acompáñenme con su Biblia. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 28. Es importante que usted esté ahí con su Biblia leyendo junto conmigo. Obviamente usted va a leerlo en su mente, ¿no? Para no causar un desorden. Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Vamos entonces entrando a los versículos, por favor, versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Capernaum, la ciudad que estaba muy cerquita al lago de Galilea. ¿Se acuerda? En el mapa que ya lo vimos. Ahí estaba. Jesucristo ahora está con sus 4 discípulos escogidos. Está con Andrés, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y entran en la sinagoga. Estos 4 ya se convierten en los discípulos, es el grupo íntimo de Jesús. ¿Sí? Acuérdese de esto. Las sinagogas eran algo parecido como lo que hoy se dice la iglesia. La iglesia obviamente son las personas, eso lo sabemos doctrinalmente. Pero ¿qué dicen? Vamos a la iglesia. En ese tiempo los judíos decían: vamos a la sinagoga. De hecho, los judíos recién convertidos decían sinagoga a la congregación. Ahí en el libro de Santiago, cuando dice: si entra a la congregación, ¿ha escuchado esa parte? Un hombre con anillo en los dedos. Bueno, ahí el texto es sinagoga. Entonces, las sinagogas eran lugares de adoración donde se leía la palabra, se cantaba la palabra
y también se hacía una disertación de la palabra. Es algo muy parecido a lo que hoy llamamos vamos a congregarnos, vamos a la iglesia, ¿sí? Y dice ahí, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aunque ellos se reunían durante la semana, era muy importante la reunión del día sábado, porque es el día de reposo, el Shabbat, donde se reunía todo el pueblo. Bueno, el pueblo judío, en este caso. La costumbre en las sinagogas es dar la oportunidad a alguien que estuviera delante de la asamblea, es decir, delante de toda la comunidad, para hablar sobre un pasaje de las escrituras o para leer las escrituras. Y es muy interesante que en esta sinagoga le dieron la oportunidad a Jesucristo para enseñar. Imagínese usted, Jesucristo enseñando en la sinagoga. ¿Le gustaría a usted haber escuchado un sermón del Señor Jesús? Debió ser maravilloso, hermanos. Tanto así que en el capítulo 1, versículo 22, que dice, cuando escucharon a Jesús, ¿cómo se sintieron la gente? Se admiraban de su doctrina. La gente cuando escuchó a Jesús se admiró. Literalmente, esta palabra significa que quedaron atónitos, que quedaron maravillados. Nunca habían oído hablar a una persona de esta manera, hermanos queridos. ¿Sí? Cada vez que la gente escuchaba a Jesús, quedaba admirada. Y lo podemos ver en algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, usted, si puede ver rapidito, si no, anótelo, en Mateo 7:28, cuando Jesucristo termina el sermón del monte, dice el texto, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, Jesús termina un sermón y la gente, ¿cómo queda? Admirada de su doctrina. Incluso en el libro de Juan, capítulo 7, los enemigos de Jesús, las autoridades, los fariseos y saduceos, mandan a unos alguaciles a arrestar a Jesús, a atraparlo, porque le estaban buscando, porque tenía orden de captura al Señor Jesucristo. Esos alguaciles, que eran romanos, que eran los que cuidaban a los judíos, se van para arrestar a Jesús y le escuchan a Jesús. Y regresan con las manos vacías. Y le preguntan, ¿en dónde está Jesús? Mire lo que responde en Juan capítulo 7, verso 46. Iban con el propósito de arrestar a Jesús, de atrapar a Jesús. ¿Y cómo regresan? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se van con el propósito de arrestar y terminan escuchándole. Y vienen diciendo, ¿y qué pasó, Jesús? Nunca hemos escuchado a un hombre que hable así. La gente, hermanitos queridos, cuando escuchaba al Señor Jesucristo se admiraba. Escuchaban las maravillas de Dios por la boca de Jesús y ellos se quedaban atónitos. Debió ser maravilloso escuchar al Señor Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1. Mire el versículo 22. Podemos mirar que se admiraban de su doctrina. Capítulo 1, versículo 27. Y todos se asombraban. Capítulo 1, versículo 28. ¿Qué pasó cuando le escucharon a Jesús? Y se difundió su fama. Capítulo 1, versículo 33. Y toda la ciudad se agolpaba a la puerta para escuchar a Jesús. Imagínense cómo era esto. En el 1:37, todos te buscan, le dicen al Señor Jesucristo. Todos te andan buscando. Es decir, que cuando la gente escuchaba a Jesús, terminaba atónita, maravillada, impactada por el mensaje de Dios. Amén. Pero ¿por qué se admiraban, hermanos? Debemos preguntarnos por qué se admiraba la gente. Ahí lo dice, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y aquí está la admiración de la gente. ¿Por qué razón la gente le admiraba? Porque Jesús estaba enseñando con autoridad. Los escribas, los maestros de ese tiempo, eran intérpretes de la ley. Ellos eran encargados de edificar al pueblo de Dios. Pero a pesar de que ellos eran maestros en aquel tiempo, nunca habían escuchado hablar con tal autoridad a un hombre. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el autor de la Biblia. Jesús era quien inspiró la palabra de Dios. Jesús tiene derecho propio, tiene autoridad sobre las escrituras y Él tiene la autoridad porque Él es quien inspiró la palabra de Dios. Cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee la palabra de Dios, está escuchando a Jesús. De hecho, cuando Él en los evangelios dice, yo os digo, y luego contrasta diciendo, ustedes oyeron esto, pero yo os digo, eso significa que Jesucristo tenía mucha autoridad sobre la gente. Vamos a un ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Están listos? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, eso se predicaba, eso se decía. Verso 22. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esa era la autoridad de Jesús. Yo os digo. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa era la predicación. Pero, ¿qué dice Jesús? Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, yo os digo. Oíste que dijeron esto, yo les digo esto. Eso era la predicación de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso se escuchaba y eso era la predicación de ese tiempo. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que dice Jesús. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús tenía autoridad. Jesús tenía autoridad, hermanos queridos. Así que, hermanos, si Jesús tiene autoridad, si su palabra tiene autoridad, cada vez que Él habla y hablaba, las personas ¿cómo se quedaban? Asombradas, maravilladas, atónitas. Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Cómo usted recibe la palabra de Dios? ¿Cómo usted recibe las palabras de Jesús? Cuando Jesús habla, ¿usted queda asombrado de la palabra de Dios? ¿O son palabras que no le importan? ¿O son palabras que le causan sueño? Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha las maravillas de Jesús y sus enseñanzas, ¿qué producen en su corazón? ¿Producen cambio? ¿Producen un despertar espiritual o su vida continúa como nada, como siempre? ¿Estamos recibiendo realmente las palabras de Jesús? ¿Realmente estamos escuchando? Mientras Jesús
está hablando y está enseñando, sucede algo. Versículo 23. Estamos en Marcos, capítulo 1, versículo 23, hermanos queridos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En medio de las enseñanzas de Jesús, en medio de la sinagoga, en medio de las personas, había un hombre con espíritu inmundo. Cuando hablamos de espíritus inmundos, estamos hablando de personas que son controladas por un espíritu maligno. Póngame mucha atención. Cuando hablamos de espíritus inmundos en los evangelios, estamos hablando de personas con un espíritu diabólico dentro de ellos, de un espíritu de demonio. Son personas que están siendo utilizadas por Satanás o por su ejército. Y lo más interesante de todo, hermanos queridos, es que este hombre está en medio de la sinagoga. No está afuera de la sinagoga. Está en medio de la asamblea donde estaban reunidos las personas escuchando la palabra de Dios. ¿Será que puede estar en medio de nosotros? No, no pensemos eso. Mejor no pensemos eso. Pero en aquel tiempo, en medio de la sinagoga, estaba una persona con espíritu inmundo. Eso es muy interesante. Quiero hacer algunas preguntas interesantes. ¿Está ahí porque fue este hombre a escuchar las Escrituras? ¿Por qué está este hombre con espíritu inmundo en ese lugar? ¿Para escuchar la palabra de Dios? ¿Está ahí para adorar a Dios? ¿Para qué está este hombre con espíritu inmundo en medio de la sinagoga? ¿Está ahí para mal influenciar a las personas? ¿Para qué está ahí? Tal vez para tener la oportunidad de leer las Escrituras y manipularlas. ¿Para qué fue ese hombre ahí? ¿O fue este hombre para ser sanado? Yo no lo sé, hermanos queridos. Yo no sé por qué fue este hombre a la sinagoga, pero está ahí en medio del pueblo de Dios, está ahí como cualquier otra persona, en medio del pueblo de Dios. Ahí está esa persona con espíritu inmundo. Tal vez pasó desapercibido, tal vez saludó a los demás como si nada, pero tenía dentro de sí un espíritu inmundo. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué puede hacer Satanás? Cuando nosotros decimos, es que tenga cuidado de Satanás, tenga cuidado del maligno. ¿A qué nos referimos exactamente nosotros? ¿En qué nos ponemos a pensar cuando le decimos, tenga cuidado a las personas? Pues en esta historia vemos a Satanás actuando por medio de una persona y está ahí en medio de las otras personas. Satanás va a hacer cualquier cosa para apartarnos de Dios, cualquier cosa. Tal vez tratando de influenciar a los hijos de Dios para apartarnos de Él. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente y quiere devorar a cualquiera. Es muy interesante que Marcos no nos dice nada si este hombre tenía mal aspecto, o si se notaba raro, o si se notaba poseído. No dice nada de esto. La palabra de Dios no nos dice nada en el libro de Marcos. Pero sí nos dice que cuando vio a Jesús, cuando miró a Jesús, cuando lo escuchó enseñar,
comenzó a dar voces. Comenzó a alzar la voz, comenzó a gritar. Tal vez estaba tranquilo esperando su momento, quizás pasaba desapercibido, pero sí sabemos que la presencia de Jesús, las palabras de Jesús lo agitaron, lo molestaron. Y este hombre empezó a gritar y comenzó a dar voces y estaba diciendo, verso 24, ¿qué tienes con nosotros? Porque al parecer no era un solo demonio el que estaba dentro de esta persona. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué increíble lo que está pasando. El espíritu inmundo se agitó, se puso incómodo, perdió el control. ¿Sabe por qué? Porque sabe exactamente quién es Jesús. Quiero que piense en este momento, hermano querido. ¿Qué conocimiento tienen los espíritus inmundos? Este demonio, estos demonios que están en este hombre, saben quién es Jesús. Tienen una teología interesante, saben, conocen la naturaleza de Jesús. Fíjese en las palabras. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Saben que Jesús nació de mamá. Saben su nombre. Saben también que Él proviene de Nazaret. Entre ellos hablan. Entre ellos se comunican. Entre ellos tienen conocimiento. Se comparten comunicación. Y saben que Jesús es de Nazaret. ¿Qué le parece la teología de los demonios? De hecho, dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Eso significa que conocen la divinidad de Jesús. Este endemoniado y los demonios que están en él, podríamos decir, conocen a Jesús exactamente. Saben cuál es su nombre y cuál es su apellido. Saben su naturaleza divina. Saben que Él es el Santo de Dios. Los demonios tienen un conocimiento exacto de Jesús. ¿Y sabe qué? No solo lo saben, lo confiesan. Y lo dicen gritando, y lo dicen dando voces. ¿Qué conocimiento usted tiene de Jesús a propósito? ¿Sabe realmente quién es Jesús? ¿Le da vergüenza confesar a Jesús? ¿Hasta ahora no le dice a su familia que usted es cristiano? ¿Hasta ahora usted no confiesa que usted tiene fe en Jesús? Los demonios lo dicen gritando. ¿Qué le parece? Lo dicen gritando. Además de esto, es muy interesante lo que ellos dicen, hermanos queridos. Hay una pregunta ahí. ¿Has venido para destruirnos? Este espíritu inmundo, además de tener conocimiento quién es el Señor Jesucristo, este espíritu inmundo, póngame atención, este espíritu inmundo tiene conocimiento de la derrota segura de Satanás y su ejército. Este espíritu inmundo sabe que Satanás va a ser destruido juntamente con sus súbditos. Esta pregunta de este espíritu inmundo, esta pregunta indica el temor que tienen los demonios de Jesús. Tienen temor estar frente al Señor Jesucristo. ¿Has venido a destruirnos? Esta pregunta, hermanos queridos, indica miedo, porque los demonios le tienen miedo al Señor Jesucristo, le tienen terror tan solamente con su presencia. Cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio tiembla ante la presencia del Señor Jesucristo. Cualquier potestad de las tinieblas no son nada ante la presencia del Señor Jesucristo. Solamente estar delante de Jesús hacía que los demonios tiemblen. ¿Cómo estaría usted delante de Jesús?
¿Con temor de que va a ir al infierno? ¿O con alegría de que usted va a ser llevado por Él a los cielos? ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Estaría listo en este momento para irse con Él? ¿Le avergüenza ser un discípulo de Cristo? ¿Quiere estar con Jesús eternamente y para siempre? ¿Amén o más o menos? El espíritu tiene terror. Sabe que un día Jesús dará un juicio eterno, y no solamente contra él, sino contra todos los demonios. Cuando dice has venido a destruirnos, tal vez este demonio pensó que ya llegó el día de él. Pensó que ya vino Jesús y se le acabó todo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice el versículo 25, capítulo 1, versículo 25 y 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, ante la declaración de este espíritu inmundo, de este hombre con espíritu inmundo, Jesús no le responde nada. Jesús lo reprende y lo hace con rigor y le dice, cállate y sal de él. El espíritu quería saber si Jesús venía a destruirlos o no. Jesús no le responde. Jesús no hace tratos con los demonios. Jesús no quiere escuchar a los demonios. Cállate, les dice, y sal de él. Esto nos enseña que los demonios, hermanos queridos, no tienen ninguna autoridad frente a Jesús. Y yo le quiero exhortar, si usted se le pasó por la mente, vamos donde el brujo, que vamos donde este curandero, vamos donde, ay, que el guagua está con mal aire, que el guagua está con que no salaron o cualquier cosa. Si usted está pensando así, yo le digo que tenga cuidado, porque su fe está muy abajo, hermano. Su fe está muy mala, porque Jesús tiene autoridad sobre cualquier demonio. No piense en eso, ni siquiera se le pase por la mente eso. La lista de los que se van a ir al infierno está encabezada por los hechiceros. Ahí está en el libro de Apocalipsis, después de los cobardes. Los cobardes son los que no confían en Dios, entonces van donde los brujos. Y luego ahí encontramos en el segundo puesto a quién? A los brujos. Por favor, no confíen en los poderes de las tinieblas. Y aquí vemos que los demonios le tiemblan al Señor Jesucristo. Jesús no tiene nada que hablar con los demonios. Fuera de él, sal de él, cállate. Eso es todo. No responde a los demonios. No tienes nada que hablar conmigo, no tienes nada que preguntarme. Te mando que te calles y salgas de él. Y mire lo que hace el espíritu, verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aunque el espíritu es un espíritu desobediente, ante la palabra de Jesús, el espíritu le obedeció. Salió inmediatamente de él. ¡Qué increíble! Sin ningún reproche, de inmediato, de hecho. ¿Sí? En ese momento. Esto ya había pasado hace unos versículos atrás, cuando Jesucristo le dijo, vete de aquí, Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Se fue. ¿Se da cuenta? Los demonios, aunque son rebeldes y aunque están en contra de Dios y de su obra, cuando Jesús les manda algo, ¿qué hacen? Obedecen. ¿Y usted? ¿Y nosotros? Cuando Jesús manda algo, ¿cómo hacemos? Le obedecemos. ¿Le hacemos caso a Jesús? Debemos pensar en esto, hermanos queridos. Ellos no pueden negarse a la autoridad de Jesús,
No pueden negarse al poder de Jesús. Todo lo que Jesús ha ordenado siempre sea cumplido. Todo lo que el Señor ha ordenado. Él dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Dijo, hágase el mar, hágase las estrellas, el sol, la luna. Todo se hizo por el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Hágase al hombre a nuestra imagen y se hizo conforme a la imagen de Dios. Y más adelante vamos a ver que Jesucristo reprende, hermanos queridos, reprende al mar y al viento y el viento y el mar le obedece. Lázaro estaba en la tumba y le dijo, Lázaro, sal de la tumba, levántate. ¿Y qué pasó con Lázaro? Le obedeció, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios es poderosa, hermanos queridos, es poderosa. ¿Usted cree que la palabra de Dios es poderosa? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Pero lo más triste es lo que hace Satanás en la vida de las personas. La última oportunidad que él tuvo, la última oportunidad de salir, ¿qué hizo con ese pobre hombre? ¿Qué hizo? Lo sacudió con violencia. Y esto es una evidencia muy grande, hermanos queridos, de lo que puede hacer Satanás en la vida de las personas. Satanás está dispuesto a sacudirle a usted con violencia. Jesús le dijo a los discípulos antes de morir en la cruz, ustedes van a ser zarandeados. Y la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar a Satanás? Satanás quiere destruirnos, hermanos queridos. Y son buenas noticias las que estamos leyendo aquí, porque Jesucristo no quiere que ese espíritu inmundo gobierne la vida de ese hombre, por eso lo saca de ahí. Jesús no le permitió que use a ese hombre para hacer sus males. No le permitió que more en ese hombre. Le dijo, sal de ahí. Jesús quiere protegernos. Jesús va a ser nuestro escudo, hermanos queridos. Él expulsará a los demonios para que no nos toquen. Tenga fe en el Señor. Confíe en el Señor. ¿Estas palabras le asombran? ¿Estas cosas le maravillan? ¿Saber estas cosas le da confianza en Dios? ¿Sabe por qué le pregunto todo esto? Porque a la gente que escuchó a Jesús, estas palabras le asombraron también. La gente se admiró también. Lo dice el verso 27, y todos se asombraron, todos. Todos impactaron con la palabra del Señor. Todos se asombraron con lo que él hizo en ese momento de sacar a ese espíritu inmundo. Y empezaron a discutir entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo usted mira las palabras de Jesús? ¿Le asombran las palabras? ¿Le maravillan? ¿Le dejan atónito? ¿Las palabras de Jesús tienen autoridad para usted? ¿Usted reconoce a Jesús como el Santo de Dios? ¿Usted está dispuesto a anunciar y a decir Jesús es el Santo de Dios? Cuando usted piensa en el día del juicio, cuando usted se imagina el día del juicio, ¿dónde estará usted? En ese preciso día, en el día del juicio. ¿Con estos demonios? ¿O con el Señor en los cielos? Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿obedece a Dios? O dice, qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento. Ya ojalá se acabe breve el estudio y vámonos a ver una película de Netflix y ahí nos quedamos en tal episodio y vamos a seguir viendo, ¿no?
y qué hambre, y que ojalá la hermana le haya hecho algo rico, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en mi mente? ¿Qué estoy pensando cuando escucho la palabra de Dios? Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él cambió la historia. Su venida, su sacrificio, su muerte en la cruz, su pasión, fue para destruir las obras de Satanás. Anote este texto, 1 Juan 3:8. Jesús vino a destruir la obra de Satanás, anótelo. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando vino Jesucristo, hermanos, fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Es el diablo, Hebreos 2:14. No tenemos el tiempo, anótelo. Jesucristo vino a destruir el imperio de la muerte, Hebreos 2:14. Jesucristo, Él venció sobre los principados y potestades en la cruz del Calvario. Lo dice Colosenses capítulo 2, 14 al 15. Él venció a las potestades de las tinieblas, hermanos queridos. Jesucristo nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lo dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y yo quiero animarle esta noche. Quiero animarle. Y me gustaría, por favor, que lea conmigo 1 Juan 5:18, el texto que les dije al principio. 1 Juan 5:18 y también el 19, y con esto vamos a terminar este estudio bíblico. 1 Juan 5:18. ¿Y está ahí? Al lado de Apocalipsis, para los que están por el Antiguo Testamento. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién nació de Dios aquí? ¿Quién ha nacido de nuevo? Alce la mano. Sabemos que hemos nacido de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. No está viviendo en pecado. Pues aquel que fue entregado por Dios le guarda. ¿Y qué dice el texto? Ponga mucha atención. El maligno no le toca. Si usted tiene a Dios, si usted ha nacido de nuevo, el maligno no le toca. Esa es nuestra confianza. Estamos protegidos por el Señor. Y usted no necesita ir al curandero, no necesita que le soplen trago, que le sacudan ramas en la cara o cosas así. Esas son costumbres indígenas de los antepasados que adoraban a dioses paganos. Y su hijo está un poco, que está medio desmayado, tiene sueño, no está poseído por ningún espíritu ni nada de eso. Ni que le dio el mal aire, ni el buen aire. El pobre muchacho tiene hambre o algo pasa. No confíe en las cosas de este mundo, hermanos. En las filosofías de este mundo, las tradiciones de este mundo. Usted tiene a Dios en su vida. El maligno que dice, no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y esta es la convicción. Y el mundo entero es el problema del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Así que yo creo que esta parte de la Biblia, esta porción que leímos nos hace entender mucho acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién realmente es Jesús para nosotros? Él tiene autoridad. La pregunta es, ¿cuánta autoridad tiene en su vida? ¿Confiamos en su palabra? ¿Tenemos fe en su palabra? Ok. Quería avanzar hasta la suegra de Pedro, pero no nos alcanzó el tiempo. Se nos está acabando esta noche. Y no pudimos avanzar. La suegra de Pedro quedó para la siguiente semana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.